Queridos hermanos y amigos que nos visitáis, el ministrar en la Iglesia de Dios constituye el más alto privilegio. Nada podría ser más honorable o tener mayor significado para la eternidad que servir a nuestro Dios en su Iglesia. Pero ¿por qué es el más alto privilegio? Porque la Iglesia, hermanos, es la única institución que el Señor prometió construir y bendecir. Como bien sabéis, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Es preciosa para Cristo porque fue comprada por un alto precio. Y finalmente, porque la Iglesia, como dice en 1 de Timoteo capítulo 3, es columna y sostén de la verdad. Por tanto, este privilegio de poder ministrar en la Iglesia del Señor es también la más seria responsabilidad que una persona puede tomar. Cumplir este privilegio y desempeñar esta responsabilidad demanda una comprensión de la Iglesia y de cada uno de los ministerios que se desarrollan en la Iglesia, los cuales deben de ser de acuerdo a la palabra de Dios. De hecho, el elemento más peligroso dentro de una iglesia son sus líderes, ya que la salud espiritual de la iglesia va a depender de la salud espiritual de sus líderes, va a depender de sus ancianos, tanto en su vida personal como en su ministerio eclesial. De hecho, Pablo, en Hechos capítulo 20, 28, escribe a los ancianos que se encontraban en la iglesia en Éfeso y les dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Los pastores, obispos, ancianos, todos ellos son términos intercambiables en el Nuevo Testamento, son la misma cosa, son la clave para la salud de la iglesia. Si los ancianos, los pastores no entienden lo que significa ministrar en la iglesia va a sufrir. Por ello, en esta mañana vamos a estudiar 3 rasgos que deben de definir y caracterizar al anciano de una iglesia bíblica. 3 rasgos que deben de definir y caracterizar al anciano en una iglesia bíblica. En primer lugar, vamos a ver cómo el anciano de una iglesia bíblica debe de caracterizarse por ser piadoso. En segundo lugar, vamos a ver cómo otra de las características que debe de definir a un anciano de una iglesia bíblica es su compromiso con la palabra de Dios. Y finalmente, el último punto de nuestro bosquejo, y por tanto el tercer rasgo, la tercera característica que va a definir a un anciano de una iglesia bíblica, es una vida de oración. Vamos a comenzar con la primera de las características, el primero de los rasgos, y es un anciano piadoso. Una iglesia bíblica debe de caracterizarse por tener ancianos piadosos. Y es sorprendente, queridos hermanos y amigos, la manera en la que muchas iglesias eligen a sus ancianos o pastores. Escogen a personas exitosas en los negocios, a grandes científicos, filósofos, abogados, todos ellos avalados por su éxito secular. Sin embargo, tales requisitos contrastan con los requisitos establecidos en la palabra del Señor. Si leemos en 1 de Timoteo capítulo 3 los versículos de 2 al 7 y en Tito capítulo 1 los versículos del 5 al 9, vemos una serie de características que son irreprensibles, marido de una sola mujer, por tanto, y hago aquí un paréntesis, debe de ser un hombre, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, dueño de sí mismo, no soberbio, no iracundo, no pendenciero, apacible, amable, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga buen testimonio con los de afuera, amante de lo bueno, justo y santo. Este es el estándar, ni más ni menos. De la misma forma, los estándares que establece la sociedad
tales como pueden ser el éxito laboral, una gran capacidad intelectual, están contrastando agudamente con el simbolismo que emplea la Escritura para describir al anciano piadoso de una iglesia bíblica. Por ello, vamos a abrir por un momento la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, y sabéis que tanto en esta segunda carta como en la primera carta encontramos instrucciones personales para los ancianos de la iglesia. Esta carta, la segunda carta de Timoteo, es una carta pastoral. Y Pablo, movido por el Espíritu Santo, usa 7 metáforas diferentes para describir al anciano. Fijaros, vamos por un momento, como decía, 2 de Timoteo, capítulo 2. Fijaros cómo lo describe. Versículo 2, como un maestro. En el versículo número 3, como un soldado. En el versículo número 5, como un atleta. En el versículo número 6 de este capítulo, como un labrador. En el versículo 15, como un obrero. En el versículo 20, como un utensilio. Y versículo 21. Y finalmente, en el versículo 24 de este capítulo número 2, lo describe como un esclavo. Qué interesante, ¿verdad, queridos hermanos? Qué interesante estudiar estas 7 metáforas, estas 7 imágenes utilizadas por Pablo e inspiradas por Dios, que nos dan la idea de sacrificio, nos dan la idea de trabajo, de servicio y dificultad. Ninguna de ellas, queridos hermanos y amigos, hace atractivo el liderazgo. Ninguna de ellas hace que el ser anciano, pastor, obispo de la iglesia sea algo atractivo. Y es que la razón es que el liderazgo de la iglesia, el ser anciano de la iglesia, no tiene que ser atractivo. El ser anciano de la iglesia no se gana por antigüedad, tampoco se compra con dinero, ni tampoco se hereda según los lazos familiares. Como sabéis, no necesariamente le toca a quienes tienen éxito en los negocios o en las finanzas. No se concede en función de tu nivel intelectual, no se concede en función de tu talento, sino que los requisitos son un carácter intachable, una madurez espiritual y sobre todo una disposición a servir humildemente. Esto es ser un anciano piadoso. Ahora podemos entender, ¿verdad?, por qué el Señor Jesucristo, cuando se refería a este liderazgo espiritual, y muchas veces usaba esta palabra para describirse a sí mismo, usaba la palabra de pastor, la persona que atiende al rebaño de Dios. La palabra pastor en sí misma, sabéis que significa cuidador de ovejas. Un pastor dirige, alimenta, nutre, conforta, corrige y protege. Todas ellas son las responsabilidades que pertenecen a los ancianos de una iglesia. Y además, todas estas cosas no se hacen conforme a tus propios pensamientos, sino conforme a la mente de Cristo. Por tanto, la primera característica que debe de caracterizar a una iglesia que es bíblica es que el anciano, los ancianos de la iglesia, deben de ser pastores piadosos, el cual debe de pensar como Cristo, es decir, debe de dejar atrás su egoísmo y se sacrifica para servir a la congregación en humildad. En Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y dice el versículo 2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Y continúa y dice, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser
ejemplos del rebaño. Desgraciadamente, en nuestros días, queridos hermanos y amigos que hoy nos visitáis, vivimos en un mundo que no valora ni desea la humildad. En cualquier ámbito, bien sea en el ámbito de la política, en los negocios, en el deporte, las personas trabajan duro con el único deseo de conseguir popularidad y fama. Tristemente, esta forma de pensar de la sociedad se ha metido también en muchas iglesias. Muchos pastores, ancianos, se esfuerzan por ser célebres, buscan su propia fama y creen que sus palabras y su persuasión es más importante que lo que pueda decir la Biblia. Sin embargo, el verdadero hombre de Dios busca la aprobación del Señor antes que la adulación de la multitud. Es así, queridos hermanos, como la humildad se convierte en el punto de referencia de cualquier siervo de Dios. Hay una frase de Spurgeon, sabéis que era el predicador de los predicadores, y cito: si nos magnificamos a nosotros mismos, nos haremos contenciosos y no magnificaremos a nuestro Señor. El anciano, el pastor, no es el origen de la iglesia. Ni de ti, ni de mí, ni de nuestra elocuencia va a depender la respuesta de la gente, sino que todo, queridos hermanos, depende de forma exclusiva de lo que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dios da a cada persona un lugar específico para servir en su iglesia. Y Dios es el que determina los efectos de nuestro ministerio. Ese ministerio no depende del pastor, no depende del anciano, no depende de cada uno de nosotros, sino que va a depender única y exclusivamente de Dios. Es por eso que leemos en 1 Corintios 3, cuando Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, dice: yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Queridos hermanos, Dios es todo, porque Él y solo Él causa que alguien entienda y obedezca el Evangelio. El hombre no es nada, sino Dios es el que da el nuevo nacimiento, Dios es el que lleva al hombre al arrepentimiento y Dios es el que santifica al creyente. Por tanto, el pastor piadoso de una iglesia no llama la atención a sí mismo, no se exalta a sí mismo, no quiere la fama de su congregación, sino que muestra a Cristo a través de las Escrituras. Sabéis que en 1 Corintios comienza ese primer capítulo y dice la palabra del Señor cuando los corintios decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Qué le estaba pasando a esa iglesia? Que los corintios estaban exaltando a líderes humanos en el mismo lugar que Cristo. Queridos hermanos, las técnicas humanas de comunicación no convierten. Además, ninguna de ellas exalta a Cristo, sino que exalta al hombre. Y es por ello que un poquito más adelante, en 1 Corintios capítulo 2, dice la palabra del Señor, y ahora podemos entender: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, fijaros que dice Pablo, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, sino que nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y crucificado. Un pastor piadoso, un anciano piadoso cuida de su iglesia y predica a Cristo. Pablo, fijaros, el mismo apóstol Pablo, no llamaba la atención a sí mismo, no se quería mostrar como superior a los demás. No lideres a tu iglesia para llamar la atención. No prediques para entretener a la congregación. Predica a Cristo. Predica el Evangelio, porque solo por medio de la palabra una persona va a ser justificada, porque solo por medio de la palabra vamos a crecer en santidad como iglesia. Escuchaba hace un tiempo
una predicación de nuestro querido hermano Luis Contreras. Sé que también es muy querido entre vosotros en esta iglesia. Y hablaba de este pasaje de Pablo a Primera de los Corintios. Y decía lo siguiente, y parafraseo, citando a Luis: el ministerio más visible para un pastor es el de la predicación. Sin embargo, ese ministerio es la oportunidad que el pastor debe de aprovechar para hacerse más invisible, predicando la palabra del Señor, predicando la palabra de forma clara y explicativa, para que de esa forma Cristo y la revelación de Cristo se haga visible y el pastor, el anciano, sea invisible. La palabra del Señor, querida congregación y amigos que hoy nos visitáis, es la única que te puede hacer pasar de muerte a vida. La palabra del Señor exalta a Cristo, el cual es el único sacrificio aceptable y perfecto. Cada uno de nosotros, cada uno de la humanidad, de todo el mundo, necesita la justicia de Cristo para ser conformado conforme al estándar perfecto de Dios. Dios demanda de cada uno de nosotros, fijaros lo que demanda, al igual que a los ancianos y pastores establece un estándar, y es ese: a cada uno de nosotros demanda que seamos perfectos conforme a su santidad, no conforme a lo que la sociedad nos dice, no conforme a nuestros vecinos, no ser un poco mejores que nuestros compañeros de trabajo, sino que nos exige a cada uno de nosotros que nuestro nivel de santidad sea el mismo que el nivel de santidad de Dios. Y todos sabéis que humanamente hablando, esto es imposible. Es imposible alcanzar el estándar perfecto de Dios, y es por ello que nadie, absolutamente nadie, puede ser salvo por sus propios méritos. Nadie se puede salvar por medio de sus obras. Nadie se puede salvar por medio de ser una persona buena, como dice la sociedad. Nadie puede ser salvo haciendo buenas obras, buenas causas, sino que solamente puede recibir la justicia por medio de Cristo. Esta es la razón por la que Cristo nació de una virgen bajo la ley. Esta es la razón por la que Cristo vivió una vida perfecta conforme a la ley, por la que nunca desobedeció la ley, estando durante más de 30 años viviendo en perfecta obediencia al Padre conforme a la ley de Dios. Cristo, y solo Cristo, y nada más que Cristo, logró esa justicia real. Nosotros no hemos alcanzado esta justicia. Nadie nunca la va a poder alcanzar, sino que Cristo lo ha hecho por nosotros. Ahora entendemos, ¿verdad? Cuando en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, se nos dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Un anciano piadoso, una iglesia bíblica que tiene ancianos piadosos, pastores piadosos, predican a Cristo. Predican a Cristo y su obra en la cruz, ya que es el único medio por el cual una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados va a ser reconciliada con Dios. Cristo y solo Cristo es suficiente para salvar. La cruz de Cristo, querida iglesia, su muerte y su resurrección, como hemos recordado en esta mañana, es el único medio establecido por Dios para reconciliarnos con Él. Y cualquiera que quita, cualquiera que sustituye o cualquiera que añade a la cruz de Cristo, como puede ser la Virgen María, Cristo y la Virgen de la que sea de aquí, Cristo y los santos, Cristo y las indulgencias, Cristo más las obras, como algunos piensan, Cristo más los sacrificios, es abominación para Dios, porque solo Cristo salva. Y todo esto, y este es el magnífico mensaje del Evangelio, todo esto es por la gracia de Dios. A través de la fe en la obra de Cristo en la cruz, puedes ser salvo. No hay más.
Esta es la única forma válida, ya que Cristo es el sacrificio perfecto que satisfizo la ira de Dios. Por tanto, como iglesia, bien seas anciano, pastor de una iglesia o como miembro de una iglesia, es el único mensaje que debemos de proclamar. Es un mensaje simple, ¿verdad? El mensaje de Cristo en la cruz. El mensaje de que Cristo, como se nos relata en Filipenses, vino al mundo en obediencia al Padre, y aquel que se arrepiente y cree y se acoge por fe a los méritos de Jesús es salvo. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que debe de proclamar, que debe de anunciar una iglesia bíblica. Y por tanto, como decía en la introducción, sus líderes, sus ancianos y pastores deben de caracterizarse por esta vida de piedad. Esto nos lleva, queridos hermanos, al segundo de los rasgos que deben de definir y caracterizar al anciano, pastor, obispo, como digo, todos ellos términos intercambiables en el Nuevo Testamento de una iglesia bíblica. Y es que el anciano debe de estar comprometido con la verdad de Dios. Debe de estar comprometido con su palabra. La iglesia necesita pastores que estén humildemente comprometidos con la proclamación de la verdad de Dios. La medida de un anciano, entonces, como podéis descifrar, y como decía anteriormente, no se basa en su nivel intelectual, sino en cuán bien guarda la palabra de Dios. Fijaros, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, y en Tito, capítulo 2, versículo 1. Y vemos como en estos dos versículos, Pablo, movido a escritura por el Espíritu Santo, resalta la importancia del ministerio de la predicación dentro del liderazgo de una iglesia bíblica. Recordáis que leíamos que el anciano, el pastor de una iglesia bíblica, una de sus característica era que era apto para enseñar. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice la palabra del Señor: predica la palabra. Un anciano, un líder que no predique la palabra, que no esté comprometido con la palabra de Dios, no es una iglesia bíblica. Por eso dice en este versículo 2, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y continúa y dice, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y en Tito capítulo 2 versículo 1 le dice la palabra del Señor: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El anciano de una iglesia bíblica debe de estar comprometido con la palabra de Dios. En estos dos versículos que hemos leído, el apóstol define el mandato principal para un ministerio eclesial que honre a Dios. Y estas instrucciones no eran solamente para Timoteo y para Tito, sino también para todo hombre que siga sus pasos. El anciano, el pastor de una iglesia, está llamado a predicar la palabra. Por tanto, como decía, la función principal de los pastores de una iglesia es proclamar la palabra de Dios, recordar, apto para enseñar. Y repito, proclamar la palabra de Dios. Por tanto, un anciano, un pastor, no debe de enseñar sus historias, no debe de contar desde el púlpito sus anécdotas, no debe de promulgar sus opiniones, sino que debe de enseñar la verdad, la palabra de Dios revelada en la Escritura. El anciano de una iglesia bíblica entiende que la palabra de Dios no es un libro cualquiera. El poder del púlpito está en la palabra predicada. No depende de mi elocuencia. No confío en mis capacidades. No confío en mis dotes homiléticas, sino que confía en el poder del Espíritu Santo, el cual es espada y, como dice en Hebreos, penetra hasta el corazón humano.
la palabra de Dios, la Biblia, este libro sagrado inspirado por Dios, o de forma literal, exhalado por Dios, no es solamente poderoso para salvar a cualquiera, sino también para santificar al creyente. En consecuencia, como ancianos, debemos de alimentar fielmente a los hermanos en la iglesia local con la palabra de Dios y confiar en Dios, porque Dios, a través de su palabra, va a hacer que cada uno de nosotros, que cada uno de los miembros de la congregación, crezcamos en santidad. Y como Grey, como iglesia, debemos de ansiar, debemos de desear, debemos de exigir que nuestros ancianos nos prediquen la palabra. Debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, utilizando, ¿verdad?, el lenguaje de Pedro en el capítulo número 2. Este debe de ser nuestro principal anhelo, no que el pastor haga esto, que haga lo otro, que tenga bien limpia, bien pintada la iglesia, no, que nos predique la palabra de Dios fielmente. Esto, por tanto, debe de ser o debe de caracterizar a un anciano de una iglesia bíblica, y es que esté comprometido con la palabra de Dios. El pastor que se preocupa por el crecimiento espiritual de su congregación debe de hacer de Dios y de su palabra el centro de su ministerio. Y esto solamente se puede lograr predicando la palabra. Lo hemos leído, ¿verdad?, en Timoteo capítulo 4, versículo 2. Un anciano debe de predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué significa esa expresión, a tiempo y fuera de tiempo? Es lo mismo que decir todo el tiempo. Da igual las circunstancias, da igual la madurez o no de la congregación. El mandato es claro: predica la palabra siempre. Hoy, en el siglo XXI, en el año 2022, desgraciadamente, no es popular predicar la palabra de Dios. En muchas iglesias, la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios está siendo sustituida o se ha sustituido por charlas, espectáculos, teatros, coloquios, cuya finalidad es hacer sentir bien y no ofender con el mensaje del Evangelio a las personas allí congregadas. Desgraciadamente, vemos como en muchas de estas mal llamadas iglesias se exponen simples discursos que usan la palabra de Dios como pretexto, como tobogán, para dar su opinión, para dar sus gustos, sus preferencias o engañar a las personas con un falso evangelio. Satanás busca esto. Esto es lo que busca Satanás. Buscan que la iglesia se aparten de la palabra de Dios, que sus ancianos abandonen, que dejen de confiar en el poder de la palabra, se aparten de la palabra revelada, se aparten de la doctrina verdadera, se centren en el hombre, en sus problemas, en hacerle sentir bien, en adorarle los oídos, en hacer escuchar lo que ellos quieren que escuchen y dejar a la obra de Jesús en la cruz a un lado. Una iglesia, queridos hermanos, una predicación, un pastor que se centra en el hombre, que se centra en sus intereses, que promete cosas materiales en este mundo y se olvida de la vida eterna, se centra solo en este mundo, en que vaya todo a ir bien y se olvida de predicarle y de la promesa de la vida eterna. Es un falso evangelio. Repito, es un falso evangelio que se predica usado por Satanás para confundir a las personas y quitar la gloria a Dios. Es por ello, por lo que debemos de buscar, debemos de seguir, debemos de anhelar, debemos de proclamar un evangelio que esté centrado en la verdad de Dios, un evangelio que anuncie la obra de Cristo, la obra perfecta de Cristo en la cruz, donde el hombre no es el centro de la Biblia, sino que es Dios. La Biblia no habla sobre el hombre. La Biblia habla de Dios y su plan soberano sobre el cielo y la tierra.
Por tanto, queridos hermanos, querida iglesia, cuanto más grande sea nuestro concepto de Dios, más deseo y anhelo tendremos por hacer su voluntad y más viviremos para la gloria de Dios. La iglesia en el siglo XXI, en este año 2022, necesita hermanos, necesita congregaciones que vivan para la gloria de Dios. Necesita no ancianos que sean elocuentes, que tengan miles de seguidores, miles de gradas llenas, sino que necesita ancianos, pastores que prediquen la verdad de Dios. La sociedad, el mundo en el que vivimos, necesitan a personas que amen a Dios sobre todas las cosas. Como iglesia necesitamos vivir sabiendo que Dios es grande, que es enormemente grande. Necesitamos, queridos hermanos, tener un alto concepto de Dios. Cada uno de nosotros que hemos sido llamados a ser ancianos debemos de predicar la palabra, porque esta es la expresión más alta de adoración a Dios, tomando, ¿verdad?, una cita prestada de Lutero. ¿Pero por qué? Alguno de vosotros me podía preguntar, ¿por qué es importante predicar? ¿Por qué debo de predicar? ¿Por qué es importante que el anciano, que el pastor de mi iglesia tenga un compromiso con la palabra de Dios? ¿Por qué yo como congregación, con todos mis problemas que tengo entre semana, con toda mi enfermedad, mis problemas de salud, mis problemas económicos, debo de anhelar cada día escuchar la palabra de Dios? Fijaros, lo hemos leído en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, cuando dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Pero no hemos quedado ahí, pero continúa el versículo y nos da una serie de razones. ¿Por qué debo de anhelar predicar la palabra de Dios? Fijaros, vamos a irnos al contexto inmediato de este pasaje. Muchas veces estamos solamente en el versículo, pero fijaros, vamos a ir por un momento y vamos a ver una serie de razones por las cuales como congregación debemos de anhelar que se nos predique la palabra de Dios. Y en primer lugar, debemos de anhelar como iglesia que la palabra de Dios sea predicada. Debemos de anhelar que nuestros ancianos nos prediquen la palabra por la dificultad de la época en la que vivimos. Fijaros, vamos a ir por un momento a esta misma carta, un poquito antes, en el capítulo 3, versículo 1. Fijaros, Pablo le dice a Timoteo: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿A qué se refiere con la expresión en los últimos días? ¿Cuándo son estos últimos tiempos? Pues, queridos hermanos, este último tiempo comenzó con el primer advenimiento de Cristo y va a culminar con su venida. Cuando Cristo vino por primera vez, comenzaron estos últimos días. Por tanto, tú y yo, ahora mismo, en este siglo, en estos días, estamos viviendo en estos últimos días. Y fijaros que dice en los últimos días que vendrán tiempos difíciles. Fijaros, versículo 2, dice la palabra del Señor: porque los hombres, ¿qué son estos tiempos difíciles? Porque los hombres, fijaros, serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Ya está bien, ¿no? No, pues sigue, versículo 3. Sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, versículo 5, fijaros, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Y luego dice, fijaros desde el 5 hasta el 8, y dice: y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, y le pone ese ejemplo de Moisés, fijaros, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Queridos hermanos, necesitamos que nuestros ancianos nos prediquen la palabra
porque vivimos en medio de este mundo. Vivimos en medio de estos hombres. Vuestros compañeros de instituto, vuestros compañeros de trabajo, vuestra comunidad de vecinos, son así. La verdad del Evangelio está siendo amenazada. Y toda esta falsa enseñanza se está introduciendo en la iglesia. ¿Y qué pasa? Que fijaros lo que dice versículo 13. Estos peligros van a aumentar, fijaros por un momento, versículo 13. Pero los hombres malos e impostores, ¿qué dice? ¿Que van a ir a mejor? No. ¿Qué dice la palabra del Señor? Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este es el mundo en el que vivimos. Esta es la sociedad que nos rodea. Aquí yo doy clase en un instituto, estos son mis compañeros, mis alumnos, cada uno en su sitio donde está. Estos son. Por eso, hermano, es necesario que haya hombres que tracen con precisión la palabra de Dios. Porque Dios nos ha puesto en este momento de la iglesia. Y según su palabra, que como bien afirmáis en la iglesia, es inerrante, no tiene error, cada momento que pasa, ¿qué pasa? Son momentos más difíciles. Y el año que viene será más difícil para el Evangelio. Y así hasta que el Señor venga por su iglesia. Lo acabamos de leer, ¿verdad? En el versículo 13. Irán de mal en peor. La iglesia, al contrario de lo que demanda la sociedad, no necesita nuevos espectáculos. No necesita espectáculos y títeres que entretengan a la congregación. No necesita nuevos ministerios que lleguen a la gente o que lleguen, como se suele decir como excusa, a los jóvenes de la iglesia conforme a las directrices que marca nuestra sociedad en este siglo. Sino que la iglesia necesita a hombres fieles de Dios que prediquen la palabra para redarguir, reprender, exhortar, para que Dios en su gracia y solamente en su gracia haga la obra, siendo nosotros meros instrumentos en las manos de Dios. Necesitamos, ¿verdad?, escuchar la palabra. En primer lugar, lo hemos visto, por la dificultad de la época en la que vivimos. En segundo lugar, necesitamos que nos prediquen la palabra de Dios por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Lo veíamos también en el punto número 1 cuando hablábamos del anciano piadoso. Predicamos la palabra porque la palabra tiene poder para cambiar a las personas. Lo decía anteriormente, una persona solamente va a llegar a Cristo por medio de la palabra. Una persona no va a llegar, repito, no va a llegar a Cristo por hacerle ver o por hacerle sentir que no somos tan distintos al resto de la sociedad. No va a llegar a Cristo por decirle que no son tantas las cosas que nos diferencian respecto a la religión oficial de nuestro país. No va a llegar a Cristo por mi historia personal. No va a llegar a Cristo porque le cuente mi testimonio. No va a llegar a Cristo por mi anécdota. No va a llegar a Cristo por mi carisma. No va a llegar a Cristo porque le invita a mi casa, sino que una persona solamente va a llegar a Cristo por medio de la predicación de la palabra. Como dice el Salmo 19, la palabra de Dios tiene poder para salvar. La palabra de Dios es la que transforma el alma, es la que tiene poder. Por tanto, el anciano, el pastor, lo único que necesita es predicar la palabra. Y es cierto que se puede enfocar en otros ministerios que pueden ser lícitos, que son necesarios, pero si descuida la predicación de la palabra y su compromiso en predicar la verdad de Dios, está desprotegiendo a las ovejas, está poniendo en peligro a cada uno de los hermanos de la congregación. Porque como hemos leído, vendrán tiempos difíciles. Por tanto, en primer lugar, hemos dicho que estamos viviendo tiempos difíciles. En segundo lugar, por el poder de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, porque la palabra de Dios tiene poder para santificar. Vamos por un momento al versículo 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia. Y fijaros cómo continúa el versículo 17, ¿a fin de qué? El hombre de Dios sea ¿qué? ¿Qué dice? Perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña, queridos hermanos. La palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos reprende el pecado. Pero esto es un proceso, ¿verdad?, largo a lo largo de nuestra vida. Nadie es santo, nadie se vuelve perfecto, ¿verdad?, como hemos visto aquí, con una sola predicación. Y bueno, ya es suficiente. Hoy escuché la predicación. No, ¿verdad?, sino que de manera continua, cada día, cada semana, necesito ser equipado con la verdad de Dios. Necesito escuchar de forma continua la palabra de Dios. Son 3 razones de peso, ¿verdad? Más que suficiente. Pues tengo más. La cuarta razón, fijaros, es un mandamiento de Dios. Lo hemos leído antes, fijaros, capítulo 4, versículo 1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, ¿el qué? Predica la palabra. Cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, y vamos a ir por un momento al contexto, está a punto de ser martirizado, estaba a punto de morir y le dice este mandato, el último mandato, y dice, te encarezco. Esto es un mandato, es decir, un mandato de Dios, y dice, te encarezco, te encargo solemnemente, versículo 2, predica la palabra. Y debemos de predicar solo la palabra de Dios, porque no estamos tratando con un tratado de historia. La palabra de Dios no es un artículo filosófico, sino que estamos tratando con la palabra de Dios. Por tanto, solo debemos de proclamar la palabra de Dios y esta debe de ser trazada con precisión, porque es el único medio, y vuelvo a repetir, para salvar y para santificar al creyente. Stieg Larsson, conocido predicador de nuestro tiempo, escribió un pequeño libro, muchos creo que lo habréis leído, se titulaba La predicación que en Dios bendice. Y dice esto, y cito, lo que Dios tiene que decir al hombre es infinitamente más importante que lo que el hombre tiene que decir a Dios. En el momento que la iglesia de Dios desprecie el púlpito, Dios despreciará a esa iglesia. Por tanto, queridos hermanos, en primer lugar, hemos visto que el primer rasgo, la primera característica que debe de caracterizar, valga la redundancia, a un anciano de una iglesia que es bíblica, es ser un anciano piadoso. En segundo lugar, es tener un compromiso en la proclamación de la palabra de Dios. Y finalmente, el tercer rasgo que debe de caracterizar a un anciano de una iglesia bíblica es una vida de oración. Conocer el carácter de Dios por medio de escuchar y estudiar la palabra nos va a llevar a la oración, porque cuanto más cerca está un anciano, cuanto más cerca está un creyente de Dios y de su palabra, más te das cuenta de su debilidad. Lo hemos leído, ¿verdad?, en esta mañana. Más nos damos cuenta, cuanto más conocemos a Dios, cuanto más leemos su palabra, más nos damos cuenta de lo débil que somos y de cuánto necesitamos estar en continua comunión con Dios. El creyente, cada uno de nosotros, el pastor, necesita tener una vida de oración. Y sabemos y debemos de reafirmar, y es cierto que Dios es soberano, afirmamos que Él va a llevar a cabo su voluntad y debemos de confiar y aferrarnos a esta verdad inmutable. Debemos de saber que aunque Dios ha decretado todas las cosas antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 3, no tenéis porque no pedís. Realmente, querida iglesia, hay un elemento de misterio ahí que no podemos explicar, ¿verdad? Yo al menos soy incapaz de explicar. Sabemos que Dios es soberano, que su voluntad está decretada, pero la palabra del Señor se nos dice, no tenéis porque no pedís. Pero debemos de saber y debemos de estar convencidos como creyentes que Dios se mueve como resultado de las oraciones de su pueblo. Por tanto, como iglesia,
como ancianos, como creyentes, debemos de clamar a Dios. Debemos de orar a Dios para que sea nuestra fortaleza en medio de la dificultad. Debemos de orar para que sea nuestra guía y baluarte en medio de la prueba, ante cualquier necesidad. Debemos de acudir a Dios en oración. Y por supuesto, y esto es una realidad, en múltiples ocasiones, situaciones, en múltiples conflictos, no oramos. Pero aún así Dios es fiel con su pueblo, Él cuida de nosotros y Él sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Por tanto, y antes de adentrarme en profundidad en este punto, debemos de tener claro como congregación estas dos verdades. En primer lugar, que Dios es soberano y por tanto su voluntad decretada se llevará siempre a cabo. Pero también debemos de tener en segundo lugar que muchas veces y fundamentalmente desde el punto de vista espiritual, muchas de las promesas de Dios no son una realidad en mi vida, no son una realidad en tu vida, porque no acudimos a Dios en oración. Por ello, querida iglesia, la vida de un anciano pastor debe de ser una vida de oración. Vamos a ir por un momento al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 32, pasaje muy conocido por todos. Marcos, capítulo 1, versículo 32. Y vamos a ver el ejemplo de oración de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Fijaros, versículo 32, Marcos capítulo 1, versículo 32, dice: a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era Él. Y vamos a estarnos ahí por un momento, y vamos a ver cómo Jesús es nuestro ejemplo. La oración fue la cosa más notable en su vida, porque los discípulos le pidieron al Señor que le enseñara cómo orar. Y brevemente vamos a estudiar la vida de oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fijaros si es importante la vida de oración de un anciano. Fijaros si es importante la oración en la vida de un creyente, que Cristo, es decir, Dios hecho hombre, se caracterizó por una vida de oración y de continua comunión con el Padre. Estaréis pensando, bueno, ¿por qué ha leído estos versículos y no hablaba nada de la oración? Fijaros qué importante es el contexto, porque si entendemos este contexto, estos versículos 32, 33, 34, vamos a entender cuán importante es la vida de oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fijaros de nuevo el contexto, Marcos capítulo 1, versículo 32, a la caída de la tarde. ¿Qué significa? Ya de tarde, ¿verdad? A lo largo de todo el día. Después de la puesta del sol, ya se había hecho de noche. Le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y dice versículo 33. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. ¿Qué dice? ¿Algunos? No. ¿Qué dice? Toda la ciudad. Jesús, Dios hecho hombre, ¿cómo estaba? Estaba exhausto. Estaba sanando enfermos. Estaba sacando demonios, estaría exhausto, cansado, agotado. Pero fijaros, versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, lo que yo hubiera hecho era dormir hasta tarde, ¿verdad? Pero él dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, se fue a un lugar solitario. ¿Y qué hizo? Allí oraba. Jesús se levantó. Ese Jesús que había terminado exhausto, cansado, porque era 100% hombre, se levantó muy de mañana para orar. Qué importante, querida iglesia, era la oración para nuestro Señor. Y fijaros, Cristo fue el hombre más santo, más lleno del Espíritu Santo. Nadie fue más perfecto que Cristo. Y sin embargo, fijaros, Cristo entendió que para cumplir con el ministerio que se le había dado a él como Mesías, tenía que levantarse muy temprano y tenía que orar. Da igual si estás aquí y eres anciano en tu iglesia o de esta iglesia o si eres creyente. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos el ministerio de evangelizar,
tenemos el ministerio de proclamar la verdad del Evangelio, debemos de anunciar a Cristo, debemos de edificar a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Debemos de ejercer nuestros dones en medio de la congregación, porque por eso nos reunimos, para edificarnos los unos a los otros, pero también necesitamos orar. Necesitamos orar para llevar a cabo nuestro ministerio. El anciano de una iglesia bíblica necesita pasar a tiempo a solas con Dios. Como ancianos muchas veces podemos estar ocupados en otros asuntos que pueden ser incluso importantes o lícitos y se nos olvida orar. Pero entonces no estamos cumpliendo lo que se nos dice en la Escritura en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, cuando ¿qué les dice? Orar sin cesar. Pasar tiempo orando a solas con Dios es para todos los creyentes. Esto marca la diferencia. La iglesia, la congregación, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, notan que pasa tiempo con Dios. Fijaros versículo 35. Se fue a un lugar solitario y allí oraba. Qué importante, ¿verdad? La vida de oración en la vida del Señor Jesucristo. Es por ello, fijaros qué importante era, por lo que los discípulos se acercan a Jesús y les pide que les enseñe a orar. Muchas veces, y hablo ahora por mí, vemos hermanos que vienen, que nos piden, oye Samuel, enséñame a predicar. De hecho, hay seminarios que instruyen en la predicación, ¿verdad? Que nos dan las herramientas para poder trazar con precisión la palabra de Dios. Pero qué pocas veces, a mí nunca, un hermano viene y nos pide que les enseñemos a orar, después de haber observado, ¿verdad?, mi vida de oración. Nunca, muy pocas veces, no sé, viene un hermano y te dice, oye, por favor, Samuel, oye, por favor, Juan, oye, por favor, ¿me enseñas a orar como tú? Jesús fue un hombre de oración. Fijaros, versículo 36, cómo oraba y dice, y Simón y sus compañeros salieron a buscarle y de contrario le dijeron, ¿todos te buscan? Dice versículo 38, y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Predicación, como hemos visto en el punto 2, y oración. Jesús, Dios hecho hombre, fue un hombre de oración. En una biografía sobre Martin Lloyd-Jones, predicador puritano, se recoge una cita de su esposa acerca de su esposo. Y fijaros lo que dice su esposa de Martin Lloyd-Jones. Y cito, no pueden entender a mi esposo como evangelista o predicador hasta que entiendan primero que él era un hombre de oración. Querida iglesia, queridos hermanos, queridos ancianos, querido Samuel, como yo, orar no es una opción, no es algo adicional, no es un plus, no es ese aditivo que le echamos a la gasolina y es ese aditivo que podemos introducir en nuestro ministerio. Si no oramos, no vamos a ser útiles para el ministerio, porque nada por nosotros mismos podemos hacer. Necesitamos, querida iglesia, tener una vida de oración. Necesitamos permanecer en oración, necesitamos permanecer en la palabra, la cual nos va a capacitar para permanecer en el Espíritu, andar en el Espíritu y ser guiado en el Espíritu. Oración, ¿verdad? Oración, oración y más oración. Queridos hermanos, oremos para que tengamos una vida de piedad. Oremos para tener un compromiso con la palabra de Dios y una vida de oración. Sean los rasgos que definan al consejo de ancianos de nuestras iglesias. Quizás hoy estás aquí sentado y en tu interior, en tu mente, estás pensando, menos mal que no soy anciano.
Menos mal, porque según lo que ha dicho este hombre, menos mal. Menudo estándar se le exige a los ancianos. Pobre de ellos, ¿verdad? Pero no, querido hermano o amigo. Estos rasgos, esta vida de piedad, este compromiso con la palabra de Dios, esta vida de oración, estas características no son exclusivas de los ancianos, sino que tú como creyente que has nacido de nuevo por la gracia de Dios, te tienes que caracterizar, nos tenemos que caracterizar por una vida piadosa. Nos debemos de caracterizar porque proclamamos a Cristo y su palabra cada día de nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida. Con tu vida de piedad en todos los ámbitos debes demostrar a Cristo, debes de hacer brillar a Cristo con tu compromiso con la palabra y no solamente la predicación, sino que la palabra de Dios debe de ser la guía de tu matrimonio si estás casado, debe ser la guía para instruir a tus hijos, debe de ser la guía que tengas para cada una de las decisiones que debes de tomar. Es la guía a la hora de hablar con tus amigos, familiares, y la palabra de Dios debe de proclamar si realmente quieres cumplir con el ministerio que Dios te ha dejado. Las personas no van a interesarse por el Evangelio porque empatices con ellas, porque en una comida familiar seas tolerante con ellas, sino porque tu boca proclama la palabra de Dios. La Biblia dice que si crees que tienes la vida, pero si no crees, ya has sido condenado y tu eternidad está en el infierno. Aún hoy es tiempo de salvación. Si hay aquí alguien que no es creyente, te suplico que te arrepientas de tu pecado, que creas en Cristo como tu Salvador. Él es el único que va a pagar tu deuda. Finalmente, no solo los ancianos, sino que como creyente que Dios nos ha salvado, vamos a proclamar la palabra de Dios, vamos a anunciar a Cristo. Esta es mi oración, querida iglesia, este es mi deseo para cada uno de vosotros, para el Consejo de Ancianos, que hoy se une mi querido hermano en la carne y también espiritual, mi hermano Gersón, que la piedad, que la proclamación de la palabra y la oración sean los rasgos que definan vuestras vidas y vuestro liderazgo. Y es también mi oración para esta iglesia tan amada por nosotros aquí en el Parque Alcosa, para cada uno de los creyentes aquí congregados. Orad sin cesar, proclamar a Cristo, viviendo una vida de piedad, para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Amén.